decir. Muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto tenerles. Este es el tercer encuentro en el que vamos a seguir aprendiendo de la mano de nuestra querida Renata Delgado acerca del manejo adecuado del DESE, este departamento tan importante dentro de cualquier institución educativa, sea pública o privada. Vamos a dar inicio a esta tercera capacitación recordándoles que para obtener la certificación académica de este webinar pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. Recuerden que esta certificación tiene un costo de $50 y lo pueden hacer también visitando nuestra página de Facebook Formación Continua Poliestudios. Aquí encuentran el link donde ustedes pueden hacer su pago directo sin necesidad de salir de su casa. Vamos a iniciar recordándoles también que están activas ya nuestras formaciones en psicoterapia y profesor sombra educador inclusivo. Toda la información la encuentras en nuestra página de Facebook, el link de inscripción, el pago de la matrícula, así también el pago de las mensualidades y toda la información que necesites para poder saber todo acerca de estas dos hermosas formaciones que te ayudarán a desarrollarte profesionalmente. Recuerda que para la metodología de trabajo que vamos a manejar en esta tarde, debes visitar nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios, realizar 3 comentarios durante la videoconferencia. Estos nos servirán para poder nosotros registrar tu asistencia y así poder emitir tu certificación. Te pedimos también que compartas este webinar con un grupo de amigos y así podamos llegar a más lugares, a más personas con este magnífico material que tenemos la tarde de hoy. Sin más, vamos a dar inicio. Démosle la bienvenida a nuestra querida Renata Delgado para que pueda iniciar con su capacitación de la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Renata. Adelante. Renata, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Renata, ¿me escuchas? Ay, ya, ¿sí me escucha? Ahí estamos claramente. Ya, ¿sí se puede visualizar las diapositivas? Sí, está muy bien, Renata. Puedes iniciar. Ya, primeramente, buenas tardes con todas las personas aquí presentes, dándoles la más cordial bienvenida a este tercer día de encuentro, tercer día que vamos a dialogar, a conversar acerca de lo que conforma el Departamento de Consejería Estudiantil.
En los dos primeros encuentros hemos conversado acerca de la estructura, las funciones del psicólogo, las aptitudes, las capacidades, y asimismo hemos hecho énfasis y un análisis profundo acerca de los ejes del DESE, ¿no? Que son promoción, prevención, detección, intervención, derribación y seguimiento. Vamos a continuar ahora con lo que son los deberes y atribuciones del profesional de apoyo a los DESES de las direcciones distritales. Básicamente en el día de hoy vamos a terminar ya con lo que son las funciones y vamos a empezar con un tema muy bonito y a su vez muy delicado, lo que son las rutas y protocolos que se debe de activar en diferentes problemáticas que se suscitan en el sistema educativo. Empezamos, ¿no? Los deberes y atribuciones de los profesionales de apoyo a los DESES de las direcciones distritales. Yeah. Bueno, es un sinnúmero de capacidades que debe de tener un listado grande el apoyo DESE, que es asesorar, realizar seguimiento a los DESES del distrito para el cumplimiento de la normativa, de los acuerdos, de la ley, hacer seguimiento a aquellos casos de vulnerabilidad de derechos que están ya remitidos y tiene conocimiento la Junta de Resolución de Conflictos, que es el distrito, tal como establece la LOI y su reglamento. Realizar seguimientos permanentes en los casos de vulnerabilidad de derechos ocurridos o detectados en las instituciones educativas, asesorando a los profesionales de esas institucionales en el conocimiento de la normativa y canales de la coordinación interinstitucional. Son funciones muy delicadas que en sí cumple el apoyo de ese, ya que el apoyo de ese básicamente tiene que asesorar a los DESES, ¿no? A su grupo de DESES del distrito, y hay que tomar en cuenta que los casos que se presentan a diario o que está enfrentando los DESES no son iguales. Siempre nos enfrentamos a casos distintos, casos graves, casos muy graves, que inclusive estando ya la ruta ahí presente, ya la ruta latente, hay casos que no se sabe qué hacer porque viene con un sinnúmero de condiciones, viene con un sinnúmero de vulnerabilidad de derechos, del entorno hecho pedazos del estudiante. Entonces, en sí el apoyo de ese debe de ser una persona que esté preparada, que maneje bien los procesos para que pueda dar solución a los casos presentados dentro de las instituciones. También tenemos como función asesorar, monitorear en las instituciones del distrito el cumplimiento de las rutas y protocolos de actuación de sus DESES, ¿no? Ante las situaciones como es el uso, consumo, presunción de y promoción, comercialización de alcohol, tabaco, otras drogas, situaciones de violencia detectados en el interior de las instituciones educativas y todas las rutas en sí que abarca o que el DESE tiene que activar cuando tenga estos casos. Asesora, planifica y coordina estrategias de promoción, prevención con los profesionales de ESES. Coordina, gestiona procesos de capacitación. Muchas veces, inclusive los DESES no tenemos claros las funciones del apoyo DESE y pensamos que el DESE es quien nos hace, nos persigue, a quien tenemos que hace la función como talento humano, pero las funciones en sí son muy diferentes porque básicamente es como dice el nombre, apoyo de ese, él apoya a los DESES, a los DESES de su distrito en los casos graves, en los casos de vulnerabilidad de derechos y garantiza que los estudiantes no sean víctimas de este tipo de vulnerabilidad de derechos. Coordina y gestiona procesos de capacitación a los profesionales de las instituciones educativas del distrito en las diferentes temáticas que sean necesarias potenciar en función del contexto. Brinda asistencia técnica en la evaluación de los procesos que ejecuta el departamento DES. Mantiene reuniones frecuentes y sistemáticas con el equipo del distrito asignado. Coordina la conformación de las redes de consejería estudiantil, tal como lo establece la ley, ¿no? Perdón, de la red de consejería circuital.
Ahora, en sí, ¿no? Las funciones del apoyo DESE, como dice, es apoyar, garantizar inclusive que sus DESES hagan bien los procesos, que sus DESES estén aptos y preparados para enfrentar este tipo de problemas que se presenta. ¿Y cómo lo hace? A través de los talleres, grupos de estudio, fortaleciendo, viendo cuál es la debilidad de sus DESES, tratando de conformar el equipo DESE de una forma equitativa. Ahora vamos a pasar a lo que es la red de consejería estudiantil, que también es muy importante y cumple una función sumamente, se puede decir, básica, grande en los circuitos. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde nos podemos apoyar en conjunto los DESES, ¿no? Conformación de las redes de consejería estudiantil estará integrada por el coordinador de los DESES de cada institución. Tenemos un circuito, cada circuito, tenemos un distrito, una zona. La zona está conformada por los distritos y cada distrito tiene sus diferentes circuitos, ¿no? Que se conforma por los sectores. Entonces, cada circuito tiene sus unidades educativas. Cada unidad educativa tiene su departamento de consejería estudiantil, su grupo de DESES. Entonces, de cada DESE hay un coordinador y la red de consejería estudiantil conforma el coordinador de cada institución del circuito. Facilitará la coordinación de actividades para la conformación de la red a nivel circuital. De entre los coordinadores de los DESES se elegirá por votación el líder de la red. Si ya tenemos conformado nuestra red de consejería estudiantil, por votación se hace de elegir al líder de la red, quien va a representar a ese circuito, quien es el líder de esa red de consejería estudiantil. Ese líder igual tiene sus funciones, cargo que podrá ejercer durante 2 años sin derecho a reelección. Se elegirá un líder y también una persona que haga la función de secretaria. Todo esto quedará debidamente registrado, firmada en una acta donde todos los profesionales que apoyan esta votación tienen conocimiento y hayan hecho su votación por libre y voluntad propia, queda registrada esa acta. Los objetivos en sí de la red de consejería, fortalecer la coordinación entre los DESES de las instituciones, ¿no? Del circuito, de la estructura, a fin de estructurar estrategias, ya que en sí se asemeja la realidad, porque las instituciones educativas del circuito, por ejemplo, hay circuitos que son en la zona rural, zona urbana, las realidades se asemejan un poco, entonces también tienen que realizar un POA de la red de consejería estudiantil. Dice, con las dinámicas de territorio, la realidad de las problemáticas institucionales, sociales, familiares que afectan a los niños, niñas y adolescentes, facilita la asesoría de las instituciones públicas, privadas, competentes ante la prevención e intervención de problemáticas psicosociales, proyectos de investigación, campo, metodología participativa, desarrollo de habilidades para la vida, construcción de proyectos de vida y ciudadanía. Promueve un espacio profesional para el fortalecimiento de las capacidades, competencia de los profesionales, para asegurar la calidad de las actuaciones. Hay que tomar en cuenta que en sí esta red de consejería estudiantil es dar apoyo, darse un apoyo entre los psicólogos que la conforman. Inclusive las campañas lo pueden hacer a nivel de la red de consejería estudiantil, se puede planificar porque como se realiza un POA, si el circuito no es tan grande, pues por experiencia les puedo decir que hicimos un POA a nivel circuital y lo hemos presentado todas las instituciones del circuito y fue aprobado y no fue rechazado por ninguna autoridad ni por el distrito. Y a su vez las fechas también están establecidas en el mismo horario que las demás unidades educativas del circuito, inclusive se ha hecho actividades macro donde nos hemos apoyado las capacitaciones a los docentes, porque en esta pandemia se puede decir una fortaleza es que a través de la plataforma Teams pueden entrar un sinnúmero de docentes, entonces
hemos hecho la planificación, los talleres macro, donde han entrado todos, han estado integrados todos los docentes de las unidades educativas de los circuitos y nos hemos dividido los temas, por ejemplo, de rutas y protocolos, pero en sí hemos garantizado que los docentes del circuito, de dicho circuito, ya están capacitados en rutas y protocolos, entonces sí es un apoyo. A su vez, si es que hay una falencia de instancias externas, también como circuito se ha emitido algún oficio pidiendo que sea más activa más activo el apoyo acerca de las instancias externas, como son los GAT parroquial. Generar espacios de trabajo colectivo enfocados a la promoción de habilidades para la vida, prevención de problemáticas sociales, capacitación, actualización de conocimientos, atención, seguimiento de casos en concordancia en el presente modelo del DESE. Establecer espacios que permita identificar, socializar buenas prácticas realizadas por los DESES con respecto a la implementación de programas, actividades enfocados todos a la promoción y prevención. Como les manifestaba, también algo positivo que hicimos es un grupo en donde estaba teniente político, la policía, junta cantonal, el presidente del GAD, los rectores, el Ministerio de Salud, la psicóloga, la líder del centro de salud. Entonces, para precautelar el bienestar de los niños, ¿no? De los estudiantes. Y a su vez también para el momento que sea que activar una ruta o algún estudiante esté en vulnerabilidad de derechos, poder acudir y buscar apoyo en estas dichas instancias externas. Entonces, esas son las funciones de la red de consejería estudiantil, que son muy importantes. A su vez, se hace reuniones mensuales donde se coordina con el Ministerio de Salud para las capacitaciones a los estudiantes que ayuden en sexualidad, pero como circuito hace más peso, ¿no? Sí funciona y genera un impacto más positivo aún. Cambiando ya de tema, esto es con respecto a todo lo que es la red de consejería estudiantil. Habíamos ya hablado algunas situaciones que era de los ejes del DESE, y aquí ya les voy a presentar los formatos. Esta es la ficha de detección de casos que está en el modelo DESE, que lo pueden encontrar en el internet, pero como le pueden ver, yo le había modificado, le hice un poco más grande porque sí es las letras más pequeñas. Entonces, en la parte de arriba usted le puede poner el encabezado de su institución, pero sí, esta es la ficha de detección de casos que se debe de entregar a todos los docentes de la institución y a su vez capacitarles cómo pueden llenar esta ficha. Fecha de la aplicación, la fecha, el curso, el nombre del estudiante y el teléfono. Tenemos, como pueden ver, detallado el área cognitiva, el área afectiva, el área conductual, el área motriz, el área académico, sensorial y situaciones de riesgo. Pero ahí ya nos presenta un abanico ya de problemas suscitados o presentados, que el docente o la persona que detecta lo que va a hacer es a poner una X en el cuadrito de al lado que dice atención. Si vemos que es un problema de necesidades educativas especiales y de pronto no tiene la motricidad fina desarrollada, entonces, a ver, no puede recortar bien, no puede pintar, le va a poner una X aquí, si es académico, si es situaciones de riesgo. Entonces, es una ficha básicamente fácil de llenar. Entonces, este es el primer, que se puede decir, la primera detección que detecta el docente, ¿no? Una vez continuamos con la misma ficha, una vez que ya detecta en el diálogo con el representante, porque el primer filtro para cualquier problema es el docente. Entonces, él va a hacer un diálogo con la representante y le va a decir, a ver, mire, yo qué sé, pongamos un ejemplo, no recorta bien, los deditos les tiene como muy duros y todo eso al representante. El representante le va a decir, siempre he tenido problemas de esto. Lo que le manifieste el representante, el docente va a poner aquí. No estamos pidiendo en sí un informe tan técnico, lo que pedimos es un antecedente o que levante información para que el DESE pueda continuar con este proceso. En observaciones, todo lo que el docente ha visto, si tiene alguna referencia anterior de la docente anterior, que le ponga ahí quién remite y la firma.
Entonces, esta es la ficha de detección de casos. Como podemos ver, pueden ser de necesidades educativas, de negligencia, pero es la primera persona que detecta, que es el docente, llena esta ficha o puede ser alguna autoridad. Una vez que, como decíamos, que detecta, entrega al DESE, el DESE hace la intervención, el DESE verá qué instrumentos aplica, puede ser la entrevista individual, entrevista grupal, revisará el expediente individual. Ya. Ya revisará el expediente individual del estudiante para ver de pronto algún antecedente. Una vez que ya tiene más información, de pronto puede aplicarle el test de funciones básicas, un test de Mayo o solamente una entrevista estructurada o un test de la familia, dependiendo cómo la estrategia que el DS desee o maneje, ¿no? Pero obviamente de acuerdo también a la problemática que le presenta el docente en la ficha de detección. Ya cuando hace la intervención, dependiendo el caso, va a derivar. Esta es la ficha de derivación que igual está en el modelo DESE. En esta ficha de derivación igual puede ir el esquema arriba de la unidad educativa. El tipo de derivación puede ser interna o externa. En este caso es externa. Aquí está la unidad educativa X, la dirección de la unidad, ¿no? Dirección y número de teléfono. Datos de la persona que deriva y cargo que ocupa, ¿no? Entonces aquí ya nos viene ya en esta ficha de derivación, si es que va a la Junta de Protección de Derechos, a la Fiscalía, a la UDAI, a establecimientos de salud pública, dirección distrital. Entonces esta ficha de derivación netamente la tiene que llenar el DESE. Aquí va a poner los datos de la persona que va a derivar, la edad, el curso, la fecha de nacimiento. A su vez, en esta misma ficha tenemos nombres del representante legal, la ocupación, los teléfonos, motivo de la referencia, yo que sé, de pronto puede ser una presunta negligencia que no presenta deberes, el estudiante no presenta deberes, aquí en el motivo de referencia, datos relevantes, le puede poner aquí en escolar, está matriculado en tal año, no ha tenido problemas académicos durante el año lectivo, asiste puntual, bien uniformado. Esta es una ficha cuando estábamos presencialmente, pero en este caso, en esta ficha, lo que se puede ponerle en el área escolar es que de pronto las falencias que la docente manifestaba en la ficha de detección de datos, de detección de casos, perdón. Entonces ahí le va a poner en sí la problemática encontrada si es que es en el área escolar. Pero si no es en el área escolar, de pronto puede ser en el área conductual o puede ser una presunta negligencia, también le puede poner más abajo. Nivel actual de destreza de aprendizaje, no presenta dificultades en su desempeño académico, domina las destrezas, ahí lo que usted vea, ¿no? Conveniente de acuerdo al caso. Nivel conductual, el estudiante posee un comportamiento estable, colaborador, le gusta participar en todas las actividades realizadas en el aula. Pero aquí también sí es bueno ponerle, yo sé que hemos estado ahorita estamos todo online, ¿no? En la virtualidad, pero si es que hay algún antecedente anterior cuando estábamos trabajando presencialmente, es bueno ponerle porque eso ya viene una referencia si es que esta ficha va a ser derivada, por ejemplo, al Ministerio de Salud. En el área familiar también detallar cómo es el entorno, si tienen todos los servicios básicos, un poco para ver el contexto del estudiante, ¿no? Actividades extraordinarias, si es que por ejemplo, las tienen buena hora, si no, ninguna. Si practica algún deporte, ha ganado alguna medalla, alguna situación de alguna. En observaciones, bueno, a mí me ha dado resultado para que no me devuelvan las fichas de derivación, si poner todo, ahí sí detallando todo. Inclusive yo vuelvo a poner ahí el número de teléfono de la mamá, del papá, si es que hay de la tía, de los que más pueda poner, la referencia bien descrita, porque la Junta a veces para ir a dejar las notificaciones de ley tiene que ir a dejar a los domicilios, ahora con que estamos en la virtualidad.
entonces necesitas llegar a los domicilios de los estudiantes. Si es que es a Dinapen, igual, entonces ahí es frente a la iglesia, al lado de la tienda tal, casa de tal color, la casa es, yo qué sé, de bloque, de color tal, de un piso, está pintada, todo mientras más pongamos, es positivo que el proceso no se caiga. Ya, esto es lo que es respecto a la ficha de derivación. Bueno, hasta aquí hemos terminado todo lo que eran las funciones, la red de consejería estudiantil, la ficha de derivación, de detección de casos. Al final del taller, que va a ser el día sábado, también voy a explicarles un poco más detallado el informe psicopedagógico, los informes pedagógicos que tiene que realizar el docente, el informe de hecho de violencia. Si alcanzamos hoy, pues igual en buena hora igual estaremos topando ese tema. Tenemos lo que son las rutas y protocolos, ¿no? El Estado tiene como deber garantizar el efectivo goce de los derechos constitucionales, enfatizando el interés de los grupos de atención prioritaria, el doble de condición y en doble condición de vulnerabilidad. Como sabemos que nuestros estudiantes son menores de edad, son de grupo prioritario, son de grupo de vulnerabilidad. Y cuando hay un tipo de violencia, cualquier tipo de violencia que existe, debería ser doble vulnerabilidad. Brindar lineamientos y acciones que deben implementar las autoridades en las instituciones educativas, el equipo de profesionales del DESE, docentes, personal administrativo y de servicio, todos estamos involucrados, ¿no? En no ser cómplices, en garantizar el derecho, el bienestar integral de nuestros estudiantes. Antes de pasar a los enfoques que ya había hablado en el primer día, voy a hablarles un poquito acerca de desde cuándo se creó las rutas. Tenemos hasta el momento que estamos en el 2020, 3 rutas que se han venido modificando. En el 2014 tuvimos las primeras rutas que habían igual como un caminito y eran de color verde, que en sí fueron ya creadas en el 2014. En el 2016 se modifican por unas manitos ya, con el formato de unas manitos. Y en sí en el 2016 viene el caso Ampetra, no sé si todos conocen o pueden meterse en el internet, que fue un caso que fue el boom para el Ministerio de Educación, en donde un grupo de estudiantes fue presuntamente abusados, violentados sexualmente por un miembro de la institución. Entonces es ahí donde el Ministerio de Educación crea la campaña Más Unidos Protegidos, cero tolerancia a cualquier tipo de violencia dentro o fuera de la institución, y se hacen mucho más tajantes las leyes en casos de connotación sexual. Y ahí es donde empieza a haber las campañas al 100%, empieza ya a hacerse informes de hecho de violencia, empieza ya a entregar la ruta, como dice la ruta, a la fiscalía, al distrito, y a su vez empiezan a seguir habiendo muchos más casos a nivel nacional, a nivel de las instituciones, porque ya las presuntas víctimas, viendo ya las campañas, viendo el cero tolerancia a este tipo de violencia, viendo que los DESES empezaron a hacer capacitaciones, a hacer charlas acerca de este tipo de las rutas, a no quedarse callados, a activar en el preciso momento. Las víctimas empiezan igual a denunciar, ya no empiezan a quedarse callados. Entonces tenemos en el 2014 las primeras, 2016 las segundas, que fue bien modificadas y más tajantes para el Ministerio, para todas las personas presuntamente agresoras, por el caso Ampetra. Ampetra, que fueron un grupo de niños vulnerados sus derechos. Y en marzo del 2020 viene la tercera edición, que esta le hace más vinculante al sistema educativo, ¿sí? Porque en sí, desde el 2016 al 2020,
quien se llevaba la peor parte es el DECE, porque el DECE es el que tenía que hacer todo el proceso, muchas veces quedando solo, o la presunta víctima, el presunto agresor ya conversaba con la víctima, llegaban a acuerdos y quedaba como loco el DECE, como que él alterado información, inclusive no hubo una capacitación minuciosa en donde a los DECES nos digan, esto tiene que poner, esto no tiene que poner. Inclusive el DECE tuvo que convertirse en abogado asesorándose por afuera, porque el DECE era el que recibía las amenazas, el que le perseguían. Entonces, del 2016 al 2020, con la tercera edición, ya se hace un poco más vinculante estas rutas y protocolos. Se ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Como les decía, 2018, tenemos del 2014, 2016 y 2020, pero en el 2018 es el caso Ampetra, que lo pueden revisar en las redes sociales, que es un poco muy doloroso al ver que de pronto, porque eran los primeros casos, no se hizo al 100% el proceso y se garantizó el bienestar integral de los estudiantes, porque hasta recién yo veía un video y todavía manifestaban los estudiantes que nadie les había hecho caso. Ahí es donde se lanza, como les manifestaba, la campaña Cero Tolerancia, cero casos de vulneración de derechos en el sistema educativo. Ya. Entonces, en febrero, el 10 de febrero, por ahí fue la tercera ruta de este año, ¿no? ¿En qué se diferenciaban todas estas rutas? Que en la segunda ruta ponían la denuncia y no les hacíamos firmar, ¿no? Ya a veces era intuición del DECE. En las segundas rutas y protocolos, por ejemplo, llegaba alguien y manifestaba alguna situación de violencia sexual. Entonces, ¿qué hacía el DECE? La entrevista a el presunta víctima, al representante, a la presunta víctima, y ponía tal cual lo que le manifiesta la presunta víctima. Y muchas veces en las audiencias o en algo decían, no, yo no puse eso, el DECE me obligó, en algunos casos manifestaban, el DECE me obligó a poner esa situación, yo no puse. Entonces, algo que a mí me había servido es hacer una hoja, que esa ya está plasmada ya en la tercera ruta, pero no era tan formal, en donde yo llegaba la presunta víctima, le llamaba al representante, como dice la ruta, que no sé, el agresor, y yo le decía, todo lo que usted me está manifestando, imprimía en ese momento, le decía, póngame aquí, con puño y letra ponía el representante legal, y la presunta víctima, si no podía leer, le ponía a la mamá escribiendo, y al último ponía libre y voluntariamente, sin presión del DC, firma y número de cédula. Y yo transcribía todo lo que ponía en el informe de hecho de violencia. No aumentaba ni una palabra, ni disminuía ninguna palabra. Y todo presuntivo, todo presuntivo. Créanse en que los primeros informes de hechos de violencia sí fueron un poco difíciles, porque por una palabra podemos salir perjudicados nosotros como DECES. Entonces yo sabía asesorarme de una persona jurídica o alguien que me revise y me decía, no, si está bien, o cámbiele esto, o póngale de esta manera, o algo que aprendí, toda la versión que dice el padre o la madre de familia, póngale con comillas, cómo empieza y cómo termina, y póngale documento textual de lo que manifiesta la madre de familia, o sea, textual lo que pone con comillas, y literal lo que dice sin aumentar ni quitar nada. Ahora, y con la hojita que me firmaba y que me hacía con puño y letra, ¿no? La madre de familia y la presunta víctima. En esta tercera ruta, la comunidad tiene una participación más activa y de responsabilidad por el informe de hecho de violencia que levanta el DS, que también sabemos que antes solamente la culpa recaía entre el rector y el DS, y había muchos rectores que no querían, no les gustaba, es más, no les gusta activar las rutas, y le dicen, y no habrá cómo mediar, o trata de convencerle a la mamá, o que la mamá solita se vaya a la fiscalía, cuando hay una ruta y nosotros tenemos que cumplir la ruta, porque si le mandamos a la mamá, la mamita puede irse a denunciarnos
Y si llega eso a oídos del distrito, va a decir, ¿quién nomás sabía del caso? La DS. ¿Y por qué la DS no puso, el DS, por qué no puso la denuncia si fue el primero que abocó conocimiento? Entonces, estamos en la obligación de levantar el informe de hecho de violencia. Pero en esta tercera edición, si es que el docente ya no es como el docente nos remitía casos de presunta violencia sexual, sino que ahora el docente ya hay un formato donde él tiene que llenar y también ya le vinculamos a él y es positivo porque ya no solamente está solo usted y el rector, sino ya tenemos alguien más que nos está apoyando, que es el docente. Ya. Vamos con los enfoques y la importancia que son los enfoques en esto de las rutas y protocolos. Se plantea con la finalidad de evitar la impunidad de casos de violencia y brindar a la comunidad educativa una herramienta teórico-técnica que permita una atención adecuada, inmediata, articulada, que permita interactuar, atender a las personas en el marco del respeto. Tenemos el de derechos, que ya les había dicho, todos somos sujetos de derechos, nacimos con nuestros derechos y nadie nos puede quitar nuestros derechos. De género, la igualdad de género, tanto hombre como mujer, los mismos derechos, las mismas oportunidades. Interculturalidad, respeto a las diferentes culturas, diferentes tradiciones, formas de vestir. Intergeneracionalidad, respetar la opinión de todos los estudiantes de todos los niveles, no porque es más pequeño tiene que callarse y no le vamos a dar oídos. También es bienvenido las ideas de los niños, de las niñas, en todos los niveles. El inclusivo, incluir a todo, a la diversidad que nos presenta nuestra unidad educativa. Pedagógico, garantizar que no solamente aprenda la parte académica, sino también garantizar que el estudiante tenga armonía con sí mismo, con la naturaleza, con sus compañeros, y el restaurativo que les manifestaba que en esta ruta le ponen al restaurativo, que este restaurativo, la finalidad es de eliminar la punidad, lo sancionatorio, pero hay que tomar en cuenta que nunca se va a mediar los casos de violencia en el restaurativo, pero cuando es entre estudiantes y es un caso leve, de una pelea, podemos hacer un círculo restaurativo, una reunión restaurativa donde se reconstruya las relaciones de amistad, de compañerismo en el marco del respeto. Qué importante de los enfoques y la ejecución de los mismos en la unidad educativa, qué importante que los inspectores, los docentes, las autoridades ejecutemos estos enfoques para así poder garantizar no se vulneren los derechos de nuestros estudiantes. La violencia se origina en las relaciones de poder inequitativas y de sostenimiento a la víctima. Aquí tenemos que dice la Convención de Derechos que la violencia es un problema social y cultural que afecta al desarrollo integral de las personas, vulnerando su derecho a vivir en un entorno libre de violencia. La Organización Mundial de la Salud manifiesta el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños, ya sean psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Cuando ocurren situaciones de violencia se deben considerar los principios de el interés superior del niño, de prioridad absoluta y no discriminación. Tenemos la categorización de la violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que clasifica los tipos de violencia según un doble criterio: la relación entre la persona agresora y la víctima, de naturaleza de acción violenta. A partir de esta categorización se han determinado tipos de violencia específicos en función a la naturaleza de los actos violentos, físicos, psicológicos, sexual, virtual, omisión o negligencia. Algo importante, ¿no? En esta tercera ruta, aunque ya anteriormente la negligencia ya es un tipo de violencia, negligencia ejercida por los representantes legales hacia los estudiantes, ya es un tipo de violencia. Es por eso que la negligencia es sancionativa de acuerdo a las juntas cantonales y se debe de derivar el caso a estas instancias.
La importancia del entorno en el que sucede, la relación víctima-agresor, ya sea intrafamiliar, institucional, entre pares de estudiantes o familiares contra integrantes de las instituciones educativas. Los motivos socioculturales de género, de orientación sexual, identidad de género, por condición socioeconómica, etnia, cultural, situaciones de movilidad humana o por discapacidad. Tenemos la categorización de la violencia, relación víctima, persona agresora. Bueno, más adelante les voy a decir la diferencia entre bullying y entre relación de poder de lo que ejerce el agresor a la víctima. Naturaleza de actos violentos se manifiesta en violencia física, psicológica, sexual, omisión o negligencia y virtual, intrafamiliar, institucional, docentes, autoridades, personal administrativo, de limpieza, entre pares de estudiantes contra integrantes de las instituciones educativas. Motivos socioculturales, situaciones de vulnerabilidad pueden propiciar violencia de género por orientación sexual o identidad de género, por condición socioeconómica, etnia, cultura, situación, movilidad humana, por discapacidad. En la categorización de la violencia por naturaleza, violencia física, que son los golpes, jaladas de cabello, ya sea entre estudiantes, intrafamiliar o docente hacia estudiantes. Violencia psicológica, que es la que más afecta, pero la que menos no deja moretones, ¿no? Pero sí es la que más le destruye a la persona, aunque sí todo tipo de violencia es destructivo para las personas, aún más para el grupo prioritario que son los niños, niñas y adolescentes. La violencia sexual, violencia, omisión o negligencia, ya sea por padres, por la familia o por la institución. También ahora tenemos algo que se está dando, la violencia virtual. Tipología según su manifestación. Tenemos acoso escolar, una persona con estatus de superioridad solicita actos de naturaleza sexual para sí mismo o para terceros, a personas que estén bajo su autoridad, aprovechándose de la situación de poder. Abuso sexual, toda interacción sexual en contra de la voluntad de los niños, niñas y adolescentes, en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente si el niño o niña entiende la naturaleza sexual de actividad e incluso cuando muestre signos de rechazo sin que exista penetración o acceso carnal. La violación, acceso carnal con inducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por la vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Esto está plasmado en el COIP 2014. El estupro comprende a una persona mayor de 18 años que recurriendo al engaño tenga relación sexual con otro mayor de 14 años o menor de 18 años. Este tipo de violencia muchas veces se encuentra oculto en un falso enamoramiento, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando sucede este tipo de casos, a veces hay estudiantes de 14 años que sus enamorados son de 18 años, de 19 años, de 18 en adelante. Por más que sea con consentimiento, aquí toma en cuenta el Estado quién es el mayor de edad. El menor de edad todavía no puede tomar sus decisiones, tiene un representante legal y el Estado le ampara y la ley dice que es menor de edad porque tiene menos de 18 años. En algún momento pasó de una chica de 13 años que su novio tenía 18 años y medio y él fue preso como 10 años porque ella se escapó con su novio, pasó fin de semana y el padre le rastreó el teléfono, le encontró a la chica, hizo todo el proceso, le denunció y el chico fue sentenciado como a 10 años, pese que la chica
declaró a favor, pero el Estado manifiesta que es menor de edad y quien toma las decisiones aquí con todos sus sentidos es la persona mayor de edad. Pornografía infantil y adolescente. Toda representación, producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta, posesión por cualquier medio de un niño, niña, adolescente dedicado a la actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño, niña, adolescente con fines primordialmente sexuales. Trata con fines sexuales. Es la captación, el transporte de traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Violencia sexual digital puede efectuarse a través de los recursos tecnológicos como computadoras, celulares, tablets, videojuegos, correos electrónicos, bueno, entre otras, ¿no? Mediante la inadecuada utilización de los navegadores web, difusión de mensajes, foros, videos de naturaleza sexual que atenten a la dignidad de la agredida o del agredido. Hay que tomar en cuenta algo muy claro aquí, que cuando yo converso con los docentes, cuando un menor de edad de la unidad educativa tal es desaparecido, lo primero que hacen la policía es rastrear las redes sociales. Y si en las redes sociales, para ser más directos, el Facebook está como amigo un docente, ese docente va a ser investigado. Eso es lo que algún momento manifestaban en una capacitación la policía, ¿no? De los desaparecidos. No recuerdo cómo se llama ese departamento, pero quien va a ser investigado son los docentes, porque un docente no puede ser amigo del Facebook de un estudiante, estar viendo las fotos de perfil. Sabemos que los adolescentes son pubers y ellos por su edad están tomándose fotos en diferentes poses. Entonces eso manifestaba qué hace un docente visitando el perfil de un menor de edad. Si el docente tiene que comunicarse solo con fines académicos hacia el estudiante. Entonces, en este caso, cualquier cosa con el representante legal a través de WhatsApp, pero redes sociales como es el Facebook, es un poco más delicado. Tenemos también el phishing, que es suplantación de identidad, sextorsión, chantaje con imagen o video, stalking, cortejo hostigante, harassment, acoso, correo electrónicos o mensajes de celular, flaming, insultar masivamente a un usuario en salones de chat, sexting, envío de mensajes eróticos o pornografía, hacking es la acción de manipulación de un equipo y sus sistemas, pornografía infantil, delito que muestran a menores de edad en conductas sexuales explícitas. Trata de imágenes personales, copian todos los álbumes y venden en internet sin permiso. El grooming, adultos que se hacen pasar por una persona de edad menor. Todo esto igual, este material, pues sacado del Ministerio de Educación, ¿no? Categorización de violencia, relación víctima, persona agresora. Violencia intrafamiliar, cuando algún miembro de la familia ejerce cualquier tipo de violencia hacia el niño, niña o adolescente. Violencia entre pares o estudiantes. Entre pares, entre compañeros, cuando hay agresión. Violencia interinstitucional, cuando algún miembro de la unidad educativa, ya sea del personal de servicio, administrativo, las autoridades o docentes, ejerce algún tipo de violencia hacia los estudiantes.
Violencia a miembros de la institución educativa. También hay la ruta cuando algún padre de familia agrede a algún docente por alguna situación. También tenemos la ruta a seguir. Tenemos la protección integral y constitución política del Ecuador. El Estado, la sociedad, la familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y asegurará el ejercicio pleno de sus derechos. Hay que tomar en cuenta que la ley ampara al 100% a los niños, niñas y adolescentes, y aquí está plasmado en la Constitución los artículos que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, a la tutela efectiva, imparcial y expedida de sus derechos e intereses, con su sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Corresponde a toda autoridad administrativa, judicial, garantizar el cumplimiento de las normas, derechos de las partes. Artículo 78 establece: las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u formas de intimidación. Hay que tomar en cuenta que cuando ya se levanta un proceso, ya se activa la ruta por algún caso, por ejemplo, pongamos de un docente a un estudiante X. El caso está en un proceso, ¿no es cierto? Y es prohibido hablar del caso porque ese caso recién está en proceso. Además, el DESE maneja mucho el principio de confidencialidad. Entonces, sí va a haber docentes, va a haber personas que se van a acercar a preguntar: ¿y qué ha pasado con el estudiante? ¿Qué ha pasado? ¿Es verdad esto? Entonces, el DESE no tiene que emitir ningún criterio, ningún comentario con respecto a ese caso. Algún momento, en mi caso, se acercaban, pero yo les manifestaba que solo activé la ruta y que cualquier duda que tengan le pregunten directamente a la máxima autoridad, porque yo no puedo dar detalles ni puedo estar ventilando tal situación de tal estudiante. Protección integral del modelo DESE. Ámbito educativo. La prevención es integral, ¿no? Atención y protección integral, detección y denuncia. Se detecta y se activa la ruta, que ya vamos a detallar bien las rutas a seguir con los ejes de acción. Reparación y restitución, tenemos el informe, ¿no? Tenemos un proyecto que es para restitución de derechos, que también les voy a indicar ya un informe ya lleno, ¿no? Derivación y articulación interinstitucional y acompañamiento. La derivación, por ejemplo, a los establecimientos de salud pública. Es muy importante. Un estudiante o una persona que ha sido vulnerada a los derechos necesita un proceso de terapias. Y más que eso, cuando vamos a las audiencias, algo que nos apoya y que nos ayuda es el informe del Ministerio de Salud Pública. Ahí va a salir el problema más a fondo, porque la persona que le está dando las terapias va a trabajar en base a ese problema. Entonces va a entregar un informe con todo, con el problema, con las recomendaciones, la sistematología, cómo llegó el estudiante. Entonces, para que no se caiga el proceso, también es importante el momento que se entregue el informe, ya sea a la DINAPEN, a la Fiscalía, a la Junta Cantonal, en la misma ficha de derivación, entregar al Ministerio de Salud Pública. Claro que cuando son casos de connotación sexual, va directo a la Fiscalía. Es responsabilidad de la autoridad educativa institucional y del equipo del Departamento de Consejería Estudiantil activar los servicios específicos que se encuentran en la localidad, tomando en consideración las necesidades y particularidades de cada territorio. Levanta el informe de hecho de violencia. Quien está preparado es el DESE. Entrega a la máxima autoridad.
Supongamos que la máxima autoridad dice, el presunto agresor es mi hermano o mi tío. Yo voy a archivar el caso. El DC tiene la potestad, solamente máxima autoridad, recíbame el informe y fírmeme aquí que recibió el informe. El DS tiene la obligación de ir a entregar al apoyo DS y manifestar lo que está pasando. Es la obligación del DS ir y entregar si la máxima autoridad está siendo negligente con el proceso. Lo importante es que garantizar que el proceso continúe, que el proceso no se caiga y que se garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Protección integral del modelo DS, eje de atención y protección en situaciones de violencia. Detección, denuncia de situaciones. Permite conocer, intervenir oportunamente ante situaciones de violencia cometida. Toda la comunidad educativa es responsable de identificar situaciones de violencia. Es responsable. Es más, hay instituciones que lo saben y dicen, chuta, si eso ya se sabía desde hace años, ¿y por qué no denunció? ¿Por qué no informa a la máxima autoridad? ¿Por qué no informa al DS? A quedarse callado cualquier miembro de la unidad educativa pasa a ser cómplice. Y cuando la ley, cuando se enteren en el distrito o es el rato de sancionar, la ley es muy tajante con el sistema educativo. Es por eso que para evitarnos problemas hay que garantizar que la ruta se haga bien. El momento que nosotros tenemos conocimiento que un estudiante está siendo vulnerado a los derechos, hay que activar las rutas. Hay rutas para todo tipo de problemas, pero tratar de que las rutas se le haga el proceso bien hecho, ahí está, paso a paso. Nadie nace sabiendo, es muy difícil hacer los informes de hecho de violencia porque cada caso es una realidad diferente, hasta a veces da temor hacer cuando al menos son para los compañeros, para los docentes, pero aún más miedo debería darnos quedarnos callados y ser cómplice de ese tipo de vulnerabilidad de derechos. Ahí es donde se debe de trabajar en conjunto con el apoyo de ese, manifestándole la situación y pidiéndole asesoría para que se garantice que ese proceso no se caiga y que ese proceso se haga bien. Si ya llega a la fiscalía archiva el caso, pues ya no es problema suyo, que no fallemos nosotros como docentes, como DECES, como miembros de la institución, cumplir bien nuestra función. Los lineamientos son obligatorios para todas las unidades educativas. En sí, las rutas y protocolos vienen para todas las modalidades, para las instituciones de todo sostenimiento, públicas, privadas, municipales, fiscomisionales, para todas las jornadas, matutina, vespertina, nocturna. Ahí están las rutas, está tal cual, lo único que tenemos que hacer es cumplir. Denuncia, primera instancia legal y legitimada jurídicamente. Protección a las víctimas que han sufrido algún tipo de violencia. Hay que implementarlo como una cultura y mecanismo de protección para materializar y dar relevancia a aquellos hechos que no deben silenciarse. Algo muy importante, trabajar en promoción y prevención con los docentes. Es importante que el DS capacite a sus docentes en rutas y protocolos para que el momento que suceda algún problema o algún caso interno, no va a decir usted nunca me capacitó. Las rutas están ahí, están en la página del Ministerio de Educación, pero como de ese también es nuestra obligación capacitar y despejar las dudas, hacer un conversatorio con los docentes y decirles a los docentes la gravedad del caso, si es que sucede alguna denuncia en contra de ellas, la gravedad que puede ser hasta destituido de su trabajo. Protección integral del modelo DS, eje de atención y protección en situaciones de violencia, medidas de protección y proceso sancionatorio de los casos de violencia. Las instancias competentes tienen conocimiento, emiten medidas para proteger a la víctima, medidas de protección son otorgadas por autoridades educativas, el personal DS podrá recomendar y acompañar en todo el proceso. Si el agresor pertenece a la institución educativa, se estipula la separación inmediata del agresor de la víctima, es posible otras medidas de carácter
psicosocial y pedagógicas. Sanción. Implica procedimientos administrativos en dirección distrital de educación y penales. Las instancias administradoras de justicia ejecutan medidas punitivas. Violencia entre pares, no violencia sexual, autoridad educativa, sustancia y proceso disciplinario con la LOI para tomar decisiones de profesional, se elabora informe de seguimiento, recomendaciones, sin DESE, un docente tutor elabora el informe de seguimiento, enfatiza acompañamiento pedagógico y relacional con pares. Es muy importante capacitar al docente, es importante que el docente sepa de las rutas y protocolos. Aparte de eso, también los padres de familia, ¿no? Es importante que el estudiante también sepa de las rutas y protocolos, qué es lo que se hace, todo, desde el principio hasta el final. Es importante que la comunidad esté capacitada en este tipo de rutas y protocolos. Hay que recordar que la violencia no se va a mediar nunca. No podemos mediar la violencia. A veces dice el docente, pero ¿por qué no me avisó a mí en vez de mandar a la fiscalía? Ahí está la ruta, no podemos nosotros modificar las rutas, simplemente tenemos que seguir. Pero es muy importante prevenir antes de esto, trabajar activamente con los docentes, con los padres de familia y hacerles entender que las leyes amparan al 100% a los niños, niñas y adolescentes cuando son vulnerados los derechos. Continuamos porque adelante, Renata. Ya, voy a compartirles entonces las diapositivas de las rutas, ¿ya? Ya. Ayúdeme, ¿le puede quitar para compartir otras diapositivas? Claro, ya le ayudo. Por favor, gracias. Y ahora sí, listo, puede compartir, Renata. No sé si se ve. No, no está compartiendo. En la opción Share Screen, ahí por favor para que pueda compartir. Ya está habilitado. Creo que está con virus, igual me pasó la otra vez, no pude compartirle. Espérenme, denme unos segundos. Ahí se compartió. Ahí está, Renata, ahí está, perfecto. Ya, muchas gracias, ya. A ver. Ya. Tenemos los indicadores generales en niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia. Marcas en el cuerpo, irritación en la boca, extremidades, dedos. Bueno, estos son los signos físicos evidentes, ¿no? Lesiones, fracturas, sin explicación coherente, problemas de salud frecuente, dolores abdominales. Ahora es difícil porque no podemos evidenciar este tipo de indicadores físicos, ¿no? Pero si hay, a veces sí llegan la denuncia, porque en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, nuestros estudiantes
han tenido que pasar encerrados con los presuntos agresores. Entonces, imaginémonos lo difícil, lo hecho pedazos, inclusive ha aumentado intentos de suicidio por parte de los estudiantes, ¿no? Que están recibiendo agresiones, ya sean físicas, verbales, psicológicas o de connotación sexual. Signos o indicadores de comportamiento: somatizaciones, dolores de cabeza, mareos, trastornos alimenticios, de sueños, cambios bruscos de comportamiento, fantaseo con detalles excesivos, cambiar de familia, tristeza permanente. Es importante capacitar a los padres de familia acerca de los indicadores. A veces por la economía, padre y madre trabajan casi todo el día y esto implica pasar poco tiempo con sus hijos. Entonces sí es importante que el padre de familia esté alerta a los signos, a los indicadores y pueda estar más pendiente con sus hijos. Conductas que se pueden identificar en las instituciones: disminución del rendimiento escolar, falta de concentración, conductas variables en casa, negarse a hablar sobre la familia, sobre él, conductas agresivos, conflictos con la autoridad o con la docente. También algo importante ahora en la virtualidad que saben manifestar los docentes, dice, siempre fue buen estudiante, siempre hacía los deberes, siempre fue motivado, es el que más hablaba, un chico 100% bien, y ahora veo sus tareas mal presentadas, ha dañado su letra, alguna cosa está pasando. Es ahí donde el docente debe de llenar la ficha de derivación, poner todos los signos de alarma, todas las características que ha podido evidenciar, palpar, para que el DES se levante un proceso, pueda hacer una buena intervención. Indicadores específicos que pueden presentar en niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de violencia. Relatos directos o indirectos de ser o haber sido víctima, contenidos sexuales en juegos y en dibujos. Es importante aquí algunos test, nosotros no diagnosticamos, pero sí podemos coger algún test bajo la lluvia, test de la familia. Hay algunos test que sí nos pueden dar alguna característica, alguna alarma para poder darnos cuenta que algo está pasando. Dificultad para caminar, para sentarse, secreciones en las partes íntimas, infecciones urinarias frecuentes, picazón, dolor, sangrado. Había algún momento un niño que se tocaba mucho, se manipulaba mucho las partes íntimas porque le picaba. También hay que saber identificar que puede ser algún signo de alarma, como puede ser que mucho se manipulaba con las manitos sucias y le causó tal vez hongos, ¿no? Entonces el DS sí hace una función muy delicada en las unidades educativas y es muy, muy doloroso tener este tipo de casos. Ropa interior rota, manchada con sangre, euresis, encopresis, olor extraño en el área genital, infecciones de transmisión sexual, embarazo menores de 14 años, abortos. Si un niño menor de edad o una niña nunca puede tener una infección de transmisión sexual o un olor extraño en la parte genital, rechazo a la intimidad sexual, comportamientos sexuales inadecuados para la edad. Esto también es clave, ¿no? Cuando vemos inadecuadas conductas sexuales, algún momento un chico les encerraba a las niñitas en el baño y les quería bajar el interior, y haciendo la intervención el niño ha sido abusado sexualmente ha sido presunto abusado sexualmente por el tío biológico, tío materno de parte de su mamá. Entonces se hizo todo el proceso, se activó la ruta, está recibiendo hasta ahora un proceso de terapias y ha evolucionado positivamente. Resistencia a cambiarse de ropa, aseo personal compulsivo. Lo que sí les pido es que siempre se capacite así a los padres de familia de los indicadores, para que el padre de familia también esté a la expectativa, recomendarles que nunca manden a dormir a casas ajenas, que no manden por largos tiempos donde los vecinos, porque no sabemos qué está haciendo. De pronto les están pegando, están comiendo sin darles a ellos. Alguna vez manifestaba una estudiante que cada vez que iba donde los primos, porque su mamá le dejaba que vaya, le obligaban a ver películas pornográficas.
Entonces es muy preocupante, muy alarmante esta situación, sino estar atento a los indicadores. Y yo le manifestaba a la mamá, le decía, si usted si quiere ir, vaya usted. O sea, usted tiene que ir y si no, que se quede con usted. Ahora ya no estamos en estos tiempos y es más nunca, o sea, encargar a los hijos, sino uno como padre, como madre, estar pendiente y desconfiar hasta de la propia camisa, como decían anteriormente, ¿no? Indicadores específicos que se pueden presentar en niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de negligencia. Abandono físico, emocional, justificar la violencia o colocar los intereses de funcionarios del plantel, no comunicar oportunamente respecto a la situación de violencia, niños, niñas y adolescentes no cuentan con la retroalimentación por parte de los docentes. Bueno, a ver, de los funcionarios de las instituciones educativas, la negligencia, no sujetos a constante falta de atención y supervisión, expuestos a situaciones de riesgo dentro del plantel educativo o en sus inmediaciones. Bueno, esto se podía evidenciar más cuando estaban presencialmente. Ahora, como ya no estamos presencial, todo es virtual, pero sin embargo, si es que hay docentes que no les entregan las tareas a tiempo, también el padre de familia debe de informar a la máxima autoridad, debe de informar al DES, el DES debe de hacer reuniones con los padres de familia, en donde manifiesta y dice, a ver, el DES abre las puertas a cada uno de ustedes, cualquier inquietud, cualquier problema que tenga, acérquese con confianza para dialogar, para buscar una solución. Y a veces los padres de familia, por falta de conocimiento, pasa alguna situación, algún inconveniente con el docente y no manifiestan, o viceversa, a veces son padres muy conflictivos que siempre están a la expectativa del docente, entonces ahí es donde el DESE tiene que hacer una mediación, evaluar el problema, evaluar el problema y hacer una mediación que no sea obviamente algún tipo de violencia, pero podemos mediar si es que es algún malentendido. Imprescindible verificar que la negligencia sea producto de la omisión o el cumplimiento de las obligaciones, responsabilidades de las personas adultas encargadas y no obedezcan a factores orgánicos, occidentales o fortuitos. Factores de riesgo asociados a la violencia, personales, características demográficas, no ser deseados, acogidos, presentar necesidades específicas asociadas o no a la discapacidad, y es un factor de riesgo, ¿no? Los chicos de necesidades. Escasas habilidades de interacción social, experiencias de rechazo, humillación, exclusión, uso de drogas, desconocimiento de lo que implica la violencia, aspectos relacionados, rasgos físicos, culturales distintos a los de su mayoría, baja autoestima. Familiares, dificultades para establecer vínculos con niños, niñas y adolescentes, antecedentes de violencia familiar y los factores de riesgo, consumo indebido de sustancias, participación en actividades delictivas, dificultades económicas. Cuando nosotros evidenciamos el momento de llenar la ficha acumulativa del DS, el expediente individual, aquí sale todo esto. Salen los personales, los factores de riesgo personales, familiares, situacionales, en donde nosotros en esta emergencia sanitaria debemos recordar a estos estudiantes, hacerles visitas domiciliarias, hacerles llamadas telefónicas, participación, dificultades económicas, problemas físicos, mentales de desarrollo de algún miembro de la familia, aislamiento de la comunidad o falta de una red de apoyo, delegación de la crianza a otras personas, historial de posesión o uso de armas en la familia. Situacionales. Desigualdades sociales y de género, estereotipos de género, orientación sexual, falta de condiciones de vida básica, niveles elevados de desempleo, pobreza, fácil acceso a sustancias, normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño, vivir en una zona marginal, naturalización e invisibilización social de la violencia y acceso a armas. Todos estos factores de riesgo implican también, por lo común, los estudiantes que tienen acumulado un montón de factores de riesgo son los más propensos a sufrir, a ser violentados, ¿no? Ya sea por la familia o cualquier tipo de violencia. Entonces sí hay que trabajar activamente con la familia, con ellos, derivar a las instancias externas,
Ministerio de Salud, Secretaría de Derechos, Fiscalía, DINAPEN, para poder ayudar a este tipo de estudiantes. ¿Continúo o continuamos con las preguntas? ¿Continuamos? Sigue, Renata, no hay problema. Ya, los factores de protección asociados a la violencia. Tenemos individuales, empoderarse sobre los derechos, estar dentro del sistema educativo, ¿no? Contar con una educación integral de la sexualidad, fomentar la autoestima y toma de decisiones autónomas, familiar, fomentar el diálogo familiar, tomar conciencia de la violencia, de relación, de vínculo entre una persona adulta, entre un niño, un adolescente, ser consciente sobre la importancia de la familia, la afectividad que se debe brindar niños, niñas y adolescentes, siempre encaminada al respeto de los derechos, ¿no? El escolar, contribuirse en el centro que brinda información clara y oportuna sobre temas de educación sexual, prevención de violencia, facilitar el acceso a la educación, permanencia, progresión, culminación, evitando el abandono escolar para las presuntas víctimas. Social, promover un entorno libre de violencia, practicar la solidaridad, el respeto a la diferencia, la honradez en todas las relaciones sociales. Es importante también aquí trabajar mucho con la familia, ¿no? A veces la familia tiene sus trastornos, sus problemas familiares anteriores que viene acarreando, pero podemos también derivar al Ministerio de Salud para que reciban terapia familiar en conjunto para garantizar el bienestar integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es muy importante también el eje de reparación y restitución, ¿no? Sabemos que un niño que ha sido violentado, vulnerado sus derechos, su estado emocional está destruido. Y aquí es donde el DESE, conjuntamente con la comunidad educativa, tienen que trabajar para el bienestar integral del estudiante. Derivación, articulación institucional, acompañamiento y seguimiento. La derivación, como les manifestaba, puede ser fiscalía, que son todos los casos de connotación sexual, a fiscalía. La DINAPEN, violencias intrafamiliares para los niños, niñas y adolescentes. Junta Cantonal de Protección de Derechos, cuando hay algún derecho vulnerable, pero aún más como puede ser la negligencia, un niño que no está siendo alimentado por sus padres, un niño que estaba estudiando y se retiró. Entonces ahí estamos viendo que hay algún tipo de vulnerabilidad del derecho a la educación, ya que nosotros como trabajadores públicos somos garantistas de derechos, garantizamos que nuestros estudiantes nadie vulnere sus derechos. Entonces a la Junta Cantonal, negligencia, ¿no? Consejos de la judicatura, cuando hay las agresiones de género, Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos Ocultos, Secretaría. Aquí es importante, ¿no?, que el Ministerio de Justicia ayuda en las terapias para los chicos que han sido derivados a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, a la Junta Cantonal. También ayuda con terapias familiares o individuales, haciendo el seguimiento también a los chicos de vulneración de derechos. Acompañamiento integral. Ratificar a niños, niñas y adolescentes que el DESE, docente, tutor, según siempre estará disponible, abierto para hablar, acompañar en situaciones personales. En violencia sexual se indica que nunca existe la opción de mediación con el agresor o agresora, sin importar quién sea, papá, mamá, amistad, pariente, docente, autoridad. Nunca va a haber una mediación ni arreglos extrajudiciales. Se deberá denunciar inmediatamente en las instancias correspondientes. Sí, es importante aquí cumplir con la ruta. La ruta tiene que ser cumplida a cabalidad. Si la mamá después se retracta alguna cosa, que no quede en nosotros haber cumplido, que no fallemos como
Lineamientos para acompañar a estudiantes víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes con discapacidad que han sido víctimas de violencia, familiares víctimas de violencia, la comunidad educativa ante casos de violencia. Acompañamiento integral. Casos de violencia sexual se deben definir. Planes de acompañamiento, si el plan de acompañamiento el distrito siempre nos va a pedir, ¿no? Permite que yo ya el día sábado que tenemos ya la última planificación, yo les presentaré los planes de acompañamiento, cómo se debe de llenar. Permiten planificar, dar seguimiento, articular con otras instancias a fin de atender a las víctimas. Responsabilidad de las autoridades, docentes, profesionales del DC deben brindar orientación, contención a estudiantes con el objeto de reparar, restituir los derechos cuando han sido vulnerables. Es nuestra obligación, ¿no? Lineamientos para acompañar a estudiantes víctimas de violencia. Realizar una escucha activa, brindar apoyo, contención emocional, favorecer espacios de expresión, de reconocimiento emocional, no dudar del testimonio. A veces aquí es muy difícil, ¿no? Cuando es un caso interno, por ejemplo, de un docente, dice, pero usted ¿cómo le va a creer si él siempre miente? Y algún momento una docente llegó a ser rectora y yo le manifestaba, le decía, le voy a poner un ejemplo, ahí le voy a detallar, perdón, yo manifestaba, le voy a detallar el perfil de un estudiante. Un estudiante que tiene un perfil que miente mucho, que es desordenado, que no presenta tareas, llega donde usted que es rectora y le manifiesta que dicho docente, el que es intachable, que nunca tuvo problemas, nunca llega atrasado, siempre está bien vestido, presenta sus planificaciones al día y da unas clases magistrales. Y manifiesta el chico que está siendo víctima de abuso sexual del docente intachable. ¿Qué haría usted? Aquí está. Nosotros no podemos dudar del estudiante, de que hay estudiantes que a veces sí manipulan, sí mienten, pero el momento que levantamos el proceso, el docente puede descargar con pruebas. Puede descargar con pruebas si es verdad o si es mentira. Es por eso que el distanciamiento, el respeto, las palabras hacia los estudiantes tiene que ser con pinzas, tiene que ser delicado. No puede haber confianzas entre docentes y estudiantes. No puede haber, tiene que haber un margen de respeto muy grande, porque quien confunde aquí es el docente, el adolescente. Él es el que puede confundir un signo de aprecio, un signo de cariño puede confundir. Es por eso que el docente tiene que ser muy inteligente para dirigirse a los estudiantes. Como les manifestaba, responsabilidad de autoridades, docentes, profesionales de DS deben de brindar orientación, contención, con el objeto de reparar cuando han sido, ¿no? No dudar del testimonio. No podemos nosotros decir, será verdad, será mentira. ¿Y cuándo fue? No. Si el estudiante ya se arriesgó a decir, ya tuvo la valentía de informar, el DS lo que tiene que hacer, si está atendiendo algún caso o enviando una matriz, este caso es más importante. Este caso es súper importante porque no es fácil para las personas que han sido violentadas, aún más cuando hablamos de connotación sexual, no es fácil contar lo mismo y lo mismo. Es por eso que en otra capacitación, no recuerdo qué día fue, que había un estudiante que ya no quería hablar, porque debe de ser hecho pedazos, volver a revivir todo ese proceso traumático. Es ahí donde el DC en ese momento tiene que aprovechar que el estudiante llegó a manifestarle eso. Crear un ambiente de confianza. Si está con alguien, me esperan un ratito afuera, a ver, ven, toma asiento, cuéntame qué pasó y escucharle, como manifiestan, una escucha activa, no dudar del testimonio, explicar la situación de vulneración de derechos. Pero para esto debemos de tener claro qué son derechos, qué es vulneración de derechos y leerles la ruta. Pero cuando llega ahí, ya vamos a bajar a la ruta que vamos a detallar bien. Dice, informe al representante que no sea el agresor.
Pero hay veces que llega el representante, a veces llega el representante a denunciar, a manifestar alguna incomodidad que ha visto yo que sé por el teléfono. Es ahí entonces el DC tiene que activar la ruta y decirle, verá, en este momento, estas son las rutas, vamos a activar. Y si ella dice, no, es que ya no quiero, usted, su obligación como trabajadores públicos, activar la ruta. Explicar la situación de vulneración de derechos, informar sobre la confidencialidad. Es muy importante, ¿no? A veces los padres llegan y dicen, pero no estará comentando. No, antes de eso informemos. Todo lo que usted me está diciendo, se va a hacer un informe de hecho de violencia. Yo no puedo informar esto porque esto me puede costar mi puesto, porque trabajo con el principio de confidencialidad. Es un principio que el DC tiene que ejecutar en todos los casos, por más leves. El DC no puede estar haciendo comentarios. Ah, es que esto pasó, esto. Es por eso algo que me sabía decir otro DC, ¿no? Me manifestaba y me decía, el DC tiene que ser tan neutral que no puede estar en confianza inclusive al 100% con los docentes, porque vos no sabes que quizá mañana al docente le tengas que realizar un informe porque llega un estudiante y nosotros estamos por los estudiantes. Estamos siendo veedores, garantizando que el estudiante no sea víctima de agresión, que al estudiante no le vulneren sus derechos. Entonces el DC siempre tiene que ser neutral y tiene que cumplir la función, y la función es activar las rutas, por más tajante que suene. Como yo manifiesto, nosotros nos llevamos la peor parte a levantar el informe, y a veces dicen, en un caso X que yo tuve, pero es que la DS ha tenido, podía ayudarle. No podemos ayudar nosotros. Ahí está la ruta, tal cual dice el Ministerio de Educación, estipula el Ministerio de Educación, nosotros lo que hacemos es cumplir y garantizamos que ese proceso se haga bien, que no se caiga ese proceso. Tiene que hacerse bien y llegamos hasta donde debemos de llegar. Nosotros no somos investigadores, nosotros no somos sancionadores, nosotros no le vamos a sancionar al docente. Lo que va a hacer usted es activar la ruta. Preguntar el nombre del contacto, quién acudirá a la institución. A ver, preguntar el nombre del contacto, quién acudirá a la institución, los datos. Actuar acorde a la edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad, identidad cultural. Cada caso es una realidad y cada realidad, nosotros tenemos las capacidades para poder evaluar y cómo podemos hacer esa intervención de una manera positiva, pero siempre nos va a resultar la confidencialidad, la escucha activa. En los informes de hecho de violencia no podemos estar preguntando 1000 veces lo mismo, no. Lo que va diciendo la víctima, usted va elaborando su informe, en ese momento tenemos que dejar de hacer lo que sea porque la ruta es clara, son procesos desgastantes, procesos largos. Evaluar posibles riesgos, ubicar instancias externas y ratificar. Yo creo que nos hace falta mucho para hablar y ya vamos a llegar a las rutas y a casos que yo puse unos casos como ejemplos, pero eso sí les voy a esperar el día sábado porque creo que ya terminamos con el taller el día de hoy. ¿Hay preguntas? Así es, Renata, tenemos una pregunta de una asistente en Facebook, Yoconda Saavedra, nos pregunta ¿cómo los DC de las unidades educativas particulares pueden respaldarse de las diferentes denuncias? A ver, respaldarnos de las denuncias, primero, por ejemplo, llega el estudiante, hay una ficha, yo les voy el día sábado a indicarles las fichas que yo manejo y que gracias a Dios, bueno, hasta ahora no. Lo que han llegado, sí, padres de familia, porque el agresor cuando ya se siente amenazado, débil, pues va a utilizar todos los recursos y entre uno de ellos, créanme, es amenazar. A mí sí me han amenazado cuando estaba en otra institución, en otra provincia, inclusive me esperaba afuera. Entonces yo le manifesté que cualquier situación a la fiscalía, lo que debemos respaldarnos cuando llega la denuncia, todo lo que dice el estudiante, en la ruta, la tercera edición, hay una hoja.
hay una hojita, esa hojita que llene lo que está diciendo. Y hay que tomar en cuenta que todo proceso a instancias externas va una copia al distrito. El distrito tiene que tener conocimiento y también hay un artículo que hoy no recuerdo que ahí manifiesta que a los trabajadores no nos puede, si estamos siendo víctimas de intimidación, trabajadores de la educación, pues podemos poner eso a la denuncia. En mi poca experiencia, a lo que más he llegado sí han sido amenazas, que todo esto, pero como se ha tratado de hacer la ruta bien, las víctimas no se han retractado, el médico legista, porque cuando llega a la fiscalía le hacen un examen legista, el médico legista le hacen otra vez la entrevista, y algo más importante, remitan al Ministerio de Salud Pública, porque ellos también entregan un informe y ahí no es que solo usted se está inventando, entonces se está inventando también la psicóloga del Ministerio de Salud Pública. Pero el momento que llega, hágale firmar una hoja, todo lo que me está diciendo eso, y esa hoja que le hace firmar, le manda en el informe de hecho de violencia, y usted el rato de que le entrega el recibido también se queda con esa hoja, ese sería un expediente completo. Yo las versiones que me han hecho, me dicen verbalmente, también les tengo por escrito. Y eso también entrego a la fiscalía y ahí está la letra que escribe el representante, que escribe el estudiante. Que es que algún momento era algo de mensajes, también estaban las capturas de los mensajes impreso a color, todo ahí. Entonces, tratar de cubrirnos las espaldas, de hacer bien el proceso con los documentos. Llega, da la versión, fírmeme aquí lo mismo que me está diciendo, plasme aquí usted y al último, póngale libre y voluntariamente sin presión. Mi esposo también es de ese. Tuvo un caso muy grave de una chica X que se retractó después y ella fue a decir a la zona que mi esposo le obligó a poner tales situaciones. Entonces desde ahí él me dijo, no, hacemos, antes de que salga la tercera ruta, hacemos esta hoja, ahora si no sea malita, lo que usted manifiesta tenga. Porque el presunto agresor ya se ve perdido y va obviamente a tratar de hablar con la presunta víctima, con los representantes, a tratar de hacerle ver que no ha sido tan grave lo que él ejerció con la presunta víctima. Muchas gracias, Renata. Tenemos una pregunta también de Grace María Granados y nos pregunta si los formatos que compartimos en la capacitación de hoy son diferentes en todos los distritos o son los mismos, se utilizan los mismos formatos. Verá, estos formatos de la ficha de detección de derivación, usted les encuentra en el modelo DS. Usted póngale en el Google, póngale modelo DS, así como está, entonces ahí le sale, pero yo obviamente usted ya le pone el logotipo de su institución, le hace los cuadritos más grandes porque es una ficha un poco pequeña, entonces yo sí le hice más grande para que los docentes puedan visualizar bien las letras. Muchísimas gracias, Renata. Tenemos una pregunta de Luz Morales que nos dice, siempre en cualquier informe de derivación debemos también enviar al DS distrital. No, verán, a ver, les explico bien el de derivación. El de derivación en sí, usted hace el oficio a la máxima autoridad con la ficha, todo. Y la máxima autoridad es quien eleva, él es el que entrega a la junta y todo. Es más, cuando vamos a las audiencias también le piden la presencia del señor rector y el DS, que es el que elabora la ficha. Usted entrega ahí, si son, por ejemplo, casos pongámosle un ejemplo, de fiscalía. Ahí usted, por atención ciudadana, ingresa el caso a la fiscalía y ingresa también al sistema Redevi los casos de violencia sexual. Entonces, por ende, ya tiene conocimiento el apoyo de ese, el distrito y que ellos son los que emiten las medidas de protección y ellos son los que nos piden a nosotros alguna información acerca de los casos, algún informe, los informes mensuales que tenemos que presentar de los de violencia sexual. Renata, Angelita Cedeño nos pregunta cuál es el proceso que tiene que llevar una institución particular si un estudiante se ha intentado envenenar y su representante se ha comunicado con la institución.
Ya, verás, si es que ya ha intentado suicidarse, estamos hablando de una depresión, intentos autolíticos. Ahí el proceso, la ficha de derivación al Ministerio de Salud. Si es que la mamita tiene condiciones y está con un psicólogo particular, contáctese con el psicólogo particular para que pueda hacer el seguimiento. Y si no, al Ministerio de Salud también tiene sus obligaciones y entre una de ellas es dar prioridad a los niños, niñas y adolescentes. Yo hablaba anteriormente con una chica que trabaja en una unidad educativa particular y yo le decía, la obligación nuestra es entregar al Ministerio de Salud. Tenga o no tenga recursos, la mamá entregue porque es Estado, Ministerio de Salud. Y ahí póngale como recomendaciones que le derive al psiquiatra para que el psiquiatra también le haga su valoración. El rato de que supongamos que el estudiante se suicida o muere o fallece, pasa alguna situación, usted ya no está sola. Ahí también le va a caer al Ministerio de Salud, quien estaba directamente con el caso. Clara Peñafiel también tiene una duda y nos pregunta actualmente cómo se está manejando las derivaciones a UDAI en detección de necesidades de educación especial. Verá, bueno, yo le puedo dar fe perdón, del distrito al que pertenezco. Nosotros hacemos la ficha de detección, derivación, hacemos un informe psicopedagógico más el informe de la docente que es pedagógico y eso lo vamos a hablar el día sábado. Y supongamos que la docente es nueva, no le conocen o el estudiante es nuevo y queremos derivar, por atención ciudadana tiene que entregar el señor rector con un oficio y con todo el expediente del estudiante. Por ejemplo, si hay diagnósticos, el informe pedagógico, psicopedagógico, la ficha de derivación, si es que está recibiendo terapias, todo lo que podamos recabar información, atención ciudadana al distrito y el distrito deriva o entrega a la unidad de apoyo a la inclusión, ya que es un departamento que está dentro del distrito. Grace Larrea también nos comenta en nuestro chat de Zoom y nos pregunta, en el caso de un niño que no asiste a clases, no hace tareas y la madre tiene discapacidad, es sola, ¿se puede hablar de negligencia de la madre o cómo se debería actuar en este caso? Verá, la madre tiene una condición, pero sí hay que poner en conocimiento de la Junta, pero más no como negligencia, sino como los factores de riesgo para el menor de edad. Porque la Junta de pronto, justo hoy estaba hablando con personal de la Junta y tenía una situación parecida, que la madre no es negligente, pero sí el estudiante tiene una situación de factores de riesgo, como su caso. Entonces manifestaba en la Junta, tiene que remítame a mí y nosotros haremos la visita, trataremos de buscar a una persona cercana que pueda garantizar el derecho a la educación al estudiante, que le pueda ayudar, pero eso ya nos ayuda Junta, ya nos apoyamos ya con ellos, ya no estamos solos ya. En este caso de la Junta Cantonal, nos pregunta Yoconda Saavedra que en la tercera edición de la Ruta de Violencia, el distrito comunica a la Junta Cantonal en qué tiempo gestiona la Junta cada caso. Verá, la tercera edición, a ver, la ruta es fácil. Detecta el problema, hace el informe de hecho de violencia, entrega a la máxima autoridad y obviamente acompaña a la máxima autoridad para que garantice que se cumple el proceso. La máxima autoridad en ese momento recibe el informe, hace el oficio para la fiscalía. La fiscalía, ya ingresamos la denuncia, nos dan vamos a la Junta, al distrito, perdón. Entregamos al distrito todo el expediente, el proceso que se hizo. El distrito, creo que es en 48 horas, sí, nos entrega ya medidas de protección. Entonces, también esa misma copia entregamos a la Junta Cantonal. Y la Junta Cantonal lo que va a hacer es derivarle para el Ministerio de Salud Pública para que reciba atención psicológica, restitución de derechos. Pero nosotros hay que adelantarnos. Ya tenemos el proceso hecho. Entregamos a la Fiscalía, copia al distrito, copia la ficha de derivación al Ministerio de Salud Pública y a la Junta Cantonal. Entonces, usted como de eso está garantizando. Usted entregó la ficha al Ministerio de Salud, a la Junta Cantonal, al Distrito y a la Fiscalía. Gracias, Renata.
Adela Gualán nos escribe también en nuestro chat de Zoom y nos dice, por la emergencia por el COVID, el ministerio indica que en lo posible no debe haber pérdida de año. Eso ha motivado que los estudiantes no asistan, no entreguen tareas. Los padres también reclaman que sus hijos deben ganar el año sin cumplir. ¿Qué podemos hacer si esto sucede, sobre todo en las instituciones particulares? Verá, el Ministerio de Salud, perdón, el Ministerio de Educación está para todas las unidades educativas y los lineamientos del Aprendamos Juntos en Casa son claros. Ahí está el currículo que es para todas las unidades educativas de cualquier sostenimiento. Lo que sí hay que, a ver, si ya hay reglamentos internos y justo me manifestaba mi rector, las reglas las pone la institución en base al Ministerio de Educación. Si en las particulares tienen una plataforma que en las fiscales casi no todas tienen, es más, casi ninguna fiscal tiene una plataforma, porque el problema ahí es de la conectividad que no tienen nuestros estudiantes. En las particulares casi no se ve eso. Hay la plataforma, las reglas del juego son esas, que tienen que conectarse los estudiantes, que tienen que cumplir con las tareas no son difíciles. Ahora, lo que se podría dar como recomendación, como dice a la institución particular, que en o sea, que en las mismas clases se trate de elaborar las tareas, que se trate de explicarles ahí lo más que pueda, para que en la tarde hagan un deber no tan grande, porque hay estudiantes que pasan solos. Pero si de ahí la mamita no quiere explicándole todo, leyéndole las reglas que ha quedado internas como institución particular, leyéndole la Aprendamos Juntos en Casa, así para las fiscales, estudiantes que no presentan el portafolio, hay una acta, tenemos una acta que se llama la acta del Aprendamos Juntos en Casa, que el ministerio nos proporcionó para esta emergencia sanitaria, donde se le dice clarita las funciones como representante legal. La LOI tampoco ha perdido vigencia, no está todavía vigencia, y ahí está las funciones del representante legal, y una de las funciones es hacerle a su hijo realizar las tareas como obligación del representante legal. Y si no cumple, esto ya vendría a ser un caso de negligencia. Para mí, hablar con la mamá, hacerle entender. Si la mamita no entiende, hacerle firmar un acta de compromiso argumentado con la ley. Ese acta de compromiso también es del Aprendamos Juntos en Casa, de esta emergencia sanitaria que es con el formato del Ministerio de Educación. Y si de ahí la mamita no cumple con eso, pues derivar a la Junta Cantonal como respaldo nuestro. ¿Qué hace Renata? Nos pregunta Gloria Orellana. ¿Cómo se debe proceder con un estudiante mayor de edad que no se conecta a clases ni presenta tareas? Ya, el mayor de edad tiene un representante legal, ¿no es cierto? Ya, entonces, todo con el representante legal, el mismo proceso, porque está matriculado, yo sé que es mayor de edad, pero está matriculado en nuestra institución al representante, la acta de compromiso, y si no, a la Junta Cantonal, pero en la Junta Cantonal haciendo hincapié que el estudiante es mayor de edad. Yo, en esos casos, yo les he recomendado a los papitos, es mayor de edad, ya no quiere estudiar, entonces puede ir al proyecto ABC, que en 2 años sacan el bachillerato, si es que no quiere cumplir aquí en la institución con las funciones como estudiante, porque todos están cumpliendo, los lineamientos son para todos, las leyes son para todos. Es mayor de edad, está matriculado, tiene que cumplir como cualquier otro estudiante. Y si no cumple, a la Junta Cantonal, haciendo hincapié que es mayor de edad, también van a las audiencias, también hay una sanción para ellos. No le escuchamos, le apagó su micrófono. Perdón, no me había dado cuenta. Muchísimas gracias por todas las respuestas que hemos tenido en la tarde de hoy, todas las preguntas de nuestros asistentes. Y para quienes nos preguntan si podemos compartir el material que Renata está utilizando para su presentación, les recuerdo que este material será compartido con aquellas personas que hayan cancelado su certificación académica. Y para esto pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. El costo de la certificación es de $50 y ustedes
podrán acceder al material que está utilizando Renata. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias, Renata. Nos vemos el día sábado entonces a las 5 de la tarde para cerrar este webinar de manejo adecuado del DESE. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Nos vemos el día sábado. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.